Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Yo quiero agradecer al Señor por esta oportunidad que el Señor me da de poder estar frente a ustedes, de poder también tener este estudio. Y vamos a pasarlo. Este estudio es un estudio muy largo, pero no lo vamos a alcanzar a pasar todo. Yo creo que solamente un versículo. Y vamos a estar hablando allí en el libro de Éxodos, el capítulo 30. Vamos a hablar desde el verso 34 hacia el verso 38, pero yo creo que hoy va a ser solamente el verso 34 el que vamos a poder desglosar de alguna manera y de hablar, amados hermanos. Mire, yo voy a hablar esta noche de la oportunidad que Dios le da al cristiano de poder acercarse en oración delante de su presencia, y esta oración entonces debe de llevar, amados hermanos, un propósito en nuestra mente, un propósito, amados hermanos, que debe tener un equilibrio perfecto delante del Señor. Nosotros debemos aprender a orar y Dios nos enseñó a orar, y de esta manera entonces, amados hermanos, es que nosotros tenemos que tomar conciencia en todo lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Yo voy a hablar, amados hermanos, de un perfume que Dios le dio a Moisés para hacer, y en ese perfume está la vida nuestra, la vida del cristiano, y está también la vida del Señor Jesús, el tipo del Señor Jesús. Cuando hablamos de este perfume, hablamos también de la vida del Señor Jesús, pero también hablamos, amado hermano, de cómo la iglesia debe entonces presentarse delante de Dios día a día en santidad y honor, sabiendo a quién nos estamos nosotros dirigiendo en nuestra oración. Así es que vamos a partir, amados hermanos, con la lectura de la palabra. La Biblia dice, el verso 34 de Éxodos 30, voy a leer. La Biblia dice así: dijo Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y yuña aromática, galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Esa es la lectura, amado hermano, que nosotros estamos viendo en esta noche, y es lo que nosotros vamos a analizar brevemente, por supuesto, amado hermano, en todo lo que nosotros vamos a tratar de explicar, lo que significa, amado hermano, este perfume. Tal como ya hemos visto, el incienso nos habla de nuestra oración, nos habla de nuestra adoración hacia Dios. Si este es sin duda el significado de este símbolo, entonces los ingredientes del incienso deben apuntar a los varios aspectos. Cuando hablamos de varios aspectos, son los varios aspectos en que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, oramos. Hay diferentes tipos de oración, pero en todas ellas nosotros, amados hermanos, debemos ir con un puro corazón delante del Señor, para que nuestra oración pueda alcanzar a ser un perfume agradable delante de nuestro Señor. Entonces, deben de apuntar a los varios aspectos de este ministerio. Cuando nos habla del ministerio, nos habla del ministerio de la oración y nos habla del ministerio de la adoración delante de Dios. Observamos que había 5 elementos, 5 ingredientes involucrados en el incienso. Dulce, en el incienso dulce. Eso es una de las cosas que, amados hermanos, nosotros debemos rescatar en nuestra mente, que este perfume era dulce. 3 especies especiales: incienso puro y sal. La idea de mezclar se refiere a salar el incienso, o mezclar o revolver
significa entonces que debe ser mezclado con sal. Todos estos ingredientes debían ser de igual peso. Eso es otra cosa, amados hermanos, que nosotros debemos mantener en nuestra mente, que deben ser de igual peso. No tiene que pasarse ni quedarse, sino que debe tener un igual peso. Y no debemos evitar, no podemos evitar observar el equilibrio en todos estos ingredientes. Dios está interesado en el equilibrio. Cada ingrediente es importante y de la manera en la mente de Dios. Cada ingrediente es absolutamente necesario para que pueda salir el perfume que Dios quería y de la manera que el Señor quería que este perfume surgiese. Si este es el caso, es importante ver el significado de estos ingredientes. Yo quiero que usted ponga atención porque en cada ingrediente Dios nos está hablando a nosotros como pueblo suyo. El estacte es una savia o goma fragante de un árbol. La palabra en sí misma significa gotear o destilar. Para poder ser utilizada en esta mezcla, debía ser finamente machacada, finamente machacada, o sea, debería ser golpeada a tal punto que se convirtiese entonces en polvo. Nosotros vamos a ir a la primera cita, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, el verso 1 y el verso 2, que nos habla de esto mismo. Y la Biblia nos dice: escucha, cielo, y hablaré, y oirá la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así es que cuando nosotros acá estamos viendo que este árbol, amado hermano, está entonces destilando o goteando, así es también la palabra del Señor, cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano, cuando la iglesia en general se pone, amado hermano, delante del Señor para oír los dichos de su boca. Goteará como goteaba del árbol, goteará la lluvia, y la enseñanza destilará como el rocío el razonamiento del Dios eterno. Ese es el significado, amados, que puede entonces mostrarnos este primer ingrediente, que es el estacte. El segundo ingrediente es uña aromática. Y la uña aromática era un molusco que sacaban del Mar Rojo, recibía su fragancia de las cosas que se alimentaban. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 4, que nos dice lo siguiente. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, amado hermano, Dios nos está hablando de lo siguiente. Mire las cosas que comía este molusco. Comía cosas especiales. Comía algo, amado hermano, que lo llevaba a ser fragante. Cuando usted lo sacaba desde el mar o del lugar de la playa donde se encontraba, pues su olor era, amado hermanos, tan fragante. De lo mismo, amado hermanos, que nos habla la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos comiendo delante de nosotros mismos y delante del Señor? La palabra del Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. Si tú vives solamente del pan, entonces tu olor no será muy grata delante del Señor. Pero si nosotros comimos de la palabra de Dios, y esta palabra que hace tanto bien a nuestras vidas, entonces también nuestro olor será grato delante del Señor Jesús.
delante del Dios eterno, delante del Dios vivo. El tercer elemento que tenía, amados hermanos, este perfume era el galvano aromático. También era una savia o también una goma que procedía de una planta, árbol tipo arbusto. Era una goma amarga que era utilizada para espantar los insectos. Y esto también tenía esta misma característica, amado hermano, que debía ser entonces machacado a tal punto de que pudiese quedar entonces en polvo. Y de esto de molido y de machacado nos vamos a ver también que el libro de Isaías, el capítulo 53, nos habla de la vida del siervo del Señor, nos habla de la vida, amado hermano, del Mesías, donde debía ser, amado hermanos, él molido, como nos dice el verso 5, más él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De manera que, amados hermanos, nosotros como hablamos de esto, que debe ser también polvo, debemos también nosotros pasar por el martillo de Dios. Debemos pasar, amados hermanos, por pruebas, por dificultades, como el Señor Jesús nos enseñó en toda su vida mientras Él estuvo en esta tierra, donde estuvo, amados hermanos, con nosotros allá en Jerusalén, donde Él estuvo entonces allí. Él nos mostró, amados hermanos, que para poder ser agradables delante del Señor, delante del Padre, debemos también aceptar la corrección, el ser molido, el ser metido sobre pruebas, sobre dificultades, porque hay mucha gente, amado hermano, que hoy día no quiere pasar por las pruebas, no quiere pasar por las dificultades, pide al Señor que no sea llevado por las pruebas, pero mire usted, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos tomar nuestra cruz y ponerla sobre nuestros hombros y llevarla. Eso significa que debemos tomar el mismo camino que el Señor Jesús tomó cuando Él subió al monte Calvario. De esa misma manera, amado hermano, nosotros debemos ir. El libro de los Hebreos, el capítulo 5, el verso 7, nos dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, nos está hablando en los días que Él estuvo con nosotros en la tierra, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue, dice la palabra del Señor, fue oído a causa de su temor reverente. De manera que también esto nos enseña, amado hermano, que nosotros debemos andar en temor reverente y no siendo, amados hermanos, altivos delante del Señor, no siendo, amados hermanos, caminando delante del Señor con altivez, como con frente muy en alta, como no teniendo, amados, necesidad de poder bajarnos hasta los humos. El Señor dice en el libro de los Salmos, Él mismo dice: gusano soy, hablando, amados hermanos, de su humildad, hablando, amados hermanos, de su propia vida. Si usted mira, amado hermano, el aspecto de un gusano, el gusano, amado hermano, aunque usted lo aplaste o lo apriete o lo pise con el pie, el gusano nunca se levantará contra usted. Nunca, amados hermanos, tendrá algo, amado hermano, que pueda volverse o a morderlo o picarlo, sino que simplemente él se revolverá en silencio. Él aguantará todo el peso de su cuerpo, aguantará toda la presión que usted le dé. De la misma manera, amados hermanos, que el cristiano debe presentarse también delante del Dios eterno. De esta misma manera, como el Señor Jesús nos enseñó, hablando de Él mismo, de ser un gusano, así también nosotros, amados hermanos, mire usted la característica del gusano que le acabo de explicar. Él nunca se levantará contra usted, sino que usted hará con él lo que usted quiera por el hecho de ser un gusano. Tal como los otros, este galvano aromático, tal como los otros ingredientes, debía también perder su identidad y ser machacado muy finamente. Igual que los otros ingredientes, también nos habla, amado hermano, del incienso. El incienso también, amado, tiene su característica. La Biblia nos dice, amado hermano, que este incienso era de color blanco,
y provenía también de la savia de un árbol. Cuando nos habla, amados hermanos, de blanco, nos está hablando, nos habla, hermanos, de la pureza y de la rectitud que tuvo también el Señor Jesús, la misma que nosotros, amados hermanos, debemos tener, también ser puros y aceptos y andando en rectitud delante del Señor. Y si nosotros hablamos, amados, de pureza y rectitud, ¿qué don adecuado para estar delante del sol de justicia? El libro de Mateo, el capítulo 2, el verso 11, nos dice lo siguiente: y al entrar, cuando vinieron, amados hermanos, los magos para poder presentarse delante del niño que tenía 2 años aproximadamente, porque dice la Biblia que estando en casa, vinieron al niño y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Mire qué precioso es esto, amado hermano, que estos magos, no siendo ellos quizás, amado hermano, teniendo un corazón arrepentido o que el Espíritu Santo esté adornando su corazón, sin embargo ellos, así, amado hermano, se postraron delante del Señor. Ellos, amados hermanos, encontraron al niño y se postraron. Y no solamente, amados hermanos, se postraron, sino que dice que abriendo sus regalos le ofrecieron presentes. Y los presentes, amados hermanos, nos hablan del aspecto del Señor Jesús. Cada uno de estos ingredientes de estos regalos que ellos llevaban, amado hermano, nos habla de un aspecto del Señor Jesús. El oro, nos habla, amados hermanos, de su reinado, de que Él era un rey y va a ser un rey eternamente, no para siempre. Eso es lo que nos habla el rey. El incienso, amado hermano, nos habla del sacerdocio, ¿no? De Él es sacerdote para siempre. Nos habla, hermano, de este Señor que tenía que cumplir estas 3 cosas. Y la mirra nos habla de la amargura y el dolor que el Señor Jesús tuvo que padecer por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice, amados hermanos, también, yo quiero dejar estos textos para que usted los pueda revisar en su casa. Lea usted en su casa libro de Cantares, capítulo 4, el verso 6, y también lea, amado hermano, en Juan, capítulo 19, el verso 39. Allí la palabra del Señor le va a seguir adoctrinándole, le va a seguir hablando de esta blancura, pureza y rectitud que el Señor Jesús tuvo y lo que debe tener entonces el cristiano como seguidor de la palabra del Señor. El último, amado ingrediente, nos habla. La sal actúa como sazonador y como preservador. Nos habla de un lenguaje puro, sabroso y lleno de gracia. Colosenses nos corrobora esto. El capítulo 4, Colosenses capítulo 4, verso 6, nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí, amados hermanos, cuando nosotros nos dirigimos no solamente a la iglesia, no nos dirigimos, amado, al mundo, nos dirigimos con los compañeros de trabajo, nos dirigimos, amados hermanos, con gente desconocida. ¿Cómo nosotros somos conocidos delante del mundo? ¿Cómo nosotros, amado hermano, nuestro vocabulario, cómo es? ¿Nos dirigimos adelante a los demás con gracia? ¿Somos sazonados, amado hermano, para hablar delante del Señor? La Biblia nos dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal tenía una cualidad duradera. Nuestra pureza, nuestra sazón debe ser, hermanos, para siempre. No puede cambiar. Nuestra identidad como cristiano no puede cambiar. Todo esto está incluido en el nuevo pacto que nosotros estamos participando y siendo partícipes. Esto, amados hermanos, que estamos viendo nosotros era del Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo vino, amados hermanos, esto no perdió su efecto, sino que, amados hermanos, se mantuvo hasta el día de hoy.
La Biblia nos dice, amado hermano, en el libro de Mateo 26 al verso 28. Allí nosotros encontramos, amado hermano, algunas respuestas de la palabra del Señor. También puede leer usted Levíticos capítulo 2, el verso 13, Mateos capítulo 5, verso 13, y también en Marcos 9, del verso 49 al 50. Y lo último, amado hermano, que nosotros vemos en esto es en la oración. Nosotros, amado hermano, como dije al principio, debemos dirigirnos delante del Señor con nuestra mente abierta, sabiendo, amado hermanos, lo que nosotros estamos pidiendo, lo que estamos hablando con el Señor. Debemos tener una mente capta, amado hermanos, para poder nosotros interpretar nuestra oración, pero también oír, porque debemos oír también en la oración, no solamente dedicarnos a hablar, sino también en medio de la oración debemos también aprender a oír. Hay momentos, amados hermanos, en que más nos dedicamos a oír que hablar, porque muchas veces nuestra oración, mientras el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va adoctrinando, nos va guiando por nuestro camino, por nuestra oración, por el lugar en que Dios quiere llevarnos, porque muchas veces nosotros, amados hermanos, nos dirigimos y no sabemos qué pedir delante del Señor y cómo pedir y lo que conviene, como dice la palabra del Señor, sino que el Espíritu Santo, amado hermano, es el que nos va guiando y nos va mostrando el camino donde nosotros podemos andar y poder llegar a lo que el Señor quiere en su corazón. Al venir al Señor con nuestro incienso, deseamos venir en humildad delante de Él. Deseamos, luego de haber gustado del pan de vida, deseamos venir a Él en el nombre que es sobre todo nombre. Deseamos venir luego de perder nuestra identidad, porque, amado hermano, mire, aquí usted tome conciencia de lo que nosotros estamos hablando en esta noche, de que nosotros como cristianos también no debemos participar más ya en nuestra propia identidad, sino en la identidad de aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Nosotros somos, amados hermanos, hijos suyos, somos propiedad suya. Dios nos compró a precio de sangre, por lo tanto nuestra identidad ya no sirve, ya no corre. Nosotros somos, amados hermanos, ahora hijos de un rey y esclavos de un Señor que nos compró, por lo cual entonces ahora nosotros, amados hermanos, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del amo, a la voluntad del amo, no en nuestra identidad. Por eso que, amado hermano, también cuando nosotros venimos al Señor en oración, tenemos que venir sabiendo que somos también esclavos y nos vamos a ir al Señor en humillación, postrándonos delante del Señor en humildad, y podemos entonces perder nuestra identidad en el Señor Jesucristo, parados en su justicia delante de Dios y no en nuestra propia justicia. Porque nosotros, amados hermanos, nuestra justicia nos sirve. La Biblia nos dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios, pero si nosotros nos paramos en el nombre del Señor Jesús, entonces Dios nos ve, amado, a través del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Deseamos que toda nuestra oración y adoración estén sazonadas con sal. Igual, amados hermanos, como el perfume estaba sazonado. Observamos también que había varias cosas que debían, hermanos, caracterizar este incienso. Observamos que el incienso debía ser, mire lo que dice la palabra, debería ser dulce, dulce. ¿Cómo es nuestra vida, amado hermano? Delante del público, delante de los demás, delante de nuestros esposos, de nuestras esposas, delante de nuestros hijos. ¿Cómo somos conocidos? ¿Como ogros? ¿O somos conocidos como hombres dulces, cambiados, que Dios nos cambió, Dios nos regeneró? ¿Cómo Dios
nos dio, amado hermano, esta identidad. Por eso que la palabra del Señor aquí, este perfume tenía esta característica, amado hermano, que debería ser dulce. El ministerio de Cristo estaba lleno de dulzura. Si usted mira el ministerio de Cristo, Cristo estaba, amado hermanos, lleno de dulzura. Él nunca, amado hermanos, excedió los límites más allá, ni nunca atropelló, amado hermanos, a nadie, sino que el ministerio de Cristo estaba lleno de dulzura. Cantares, capítulo 5, verso 16, dice, y lo corrobora dice, su paladar dulcísimo. Busque la palabra del Señor y allí va a encontrar su paladar, dice, dulcísimo, y todo él, codiciable. Tal es, dice mi amado, tal es mi amiga, tal es la iglesia. Eso es lo que le está diciendo, amado hermano, que tal es mi amado, pero también tal es mi amiga. ¿Y cuál es su amiga? La iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú y yo pertenecemos, amado hermano, a ser esta iglesia. Por lo tanto, la dulzura del Señor, el cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón, debe ser también, amado hermano, dulce como este perfume lo era, para poder oler bien delante de los demás, delante de nuestra familia, de nuestros esposos o esposas, y también delante de nuestros hijos en especial. La Biblia dice, tal es mi amiga, oh doncellas de Jerusalén. Cuando habla de doncella nos habla de las otras iglesias, que están, amados hermanos, que no son la misma iglesia nuestra, que no es la primera iglesia Unión Cristiana, pero quizás su iglesia se llama de otro nombre. Pero dice, oh doncellas de Jerusalén. Está hablando, amado hermano, a todas las iglesias que temen el nombre del Dios eterno. Lo otro que debería ser, amado hermano, característica que debería tener este perfume, es que debería ser un perfume puro. Y miramos en el aspecto de Cristo, Cristo era absolutamente puro en todo su hacer. Hebreos capítulo 7, verso 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué nos convenía? Es que este sacerdote que pudiese interceder ahora por nosotros, nunca él hubiese, amado hermano, alcanzado el ministerio que él tiene hasta el día de hoy, si mi Dios no hubiese sido puro en su corazón, si no hubiese sido obediente hasta el final. De tal manera que la Biblia nos enseña que sin mancha, y nos convenía, amado hermano, porque este debería ser santo, inocente. Quiero repetir esto, inocente. Hay muchos hermanos que no son inocentes, son más bien sucios de aquí arriba. Pero el Señor Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho, mire lo que alcanzó, y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque Él era dulce, era también puro delante del Padre. Y lo otro que podemos observar es que nos habla el perfume de que debería de tener santidad. Cuando nos habla de santidad, no debe ser, amados hermanos, mezclado. No debe tener otros ingredientes que Dios no lo puso allí. Por eso que debería ser santo, y al ser santo debería ser, amado hermano, un perfume hecho a la medida del Dios eterno. Pues Él, hermano, es el que dijo hacer este perfume con estos ingredientes. Cristo ministró en absoluta santidad y sin pecado. Primera de Juan capítulo 2, el verso 1 nos dice y nos enseña a nosotros el mismo aspecto del Señor Jesús, y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él era también justo. Y lo otro que nosotros miramos es que era perpetuo, ¿no? Perpetuo. Este perfume debería
tener esa característica de ser perpetuo, debería permanecer en el tiempo mientras el tabernáculo de Moisés estuviera activo. Este perfume también debería estar activo. Y la Biblia nos dice que Jesús ministró en el poder de una vida sin término. Él vive por siempre para hacer intercesión por nosotros. Y el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, nos habla de lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Si Él era perpetuo, el perfume tenía que ser perpetuo, mi Dios también, mi Señor Jesús, es perpetuo, por el cual entonces puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, a los que por Él se acercan a Dios. Hay otras citas bíblicas, amados hermanos, que por el tiempo no las voy a alcanzar a leerlas, pero sí se las voy a dar. Efesios capítulo 6, verso 18, Colosenses capítulo 4, verso 2 y Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Y como nosotros miramos, amado hermano, todo esto, lo que hemos estado viendo, los ingredientes y todo lo que debería consumir y tener, amado hermano, este perfume, para que pudiese entonces, amado hermano, ser un perfume. La Biblia nos dice que Jesús era fragante en su ser entero. Él, amado hermanos, era fragante en su ser entero. Efesios capítulo 5, verso 2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Bendito, amado, sea el nombre del Señor. Esto, amado hermanos, era el aspecto entonces que debía tener este perfume. Era, amado hermano, lo que Dios quería mostrarnos a nosotros, que nuestra oración debe tener todos estos ingredientes. Nuestra adoración debe tener todos estos ingredientes, lo mismo que el tipo del Señor Jesús, que debe entonces, amado hermanos, tener estos mismos ingredientes, estos mismos, amado hermanos, personalidad, tipo del Señor Jesús. El verso 36 de Éxodo 30 nos dice lo siguiente. Dice: y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Y la Biblia nos encarga lo siguiente: os será cosa santísima. Os será cosa santísima. Aquí ya vamos a entrar, amados hermanos, ya en el estudio. Lo que queremos mostrarles nosotros en la vida del Señor Jesús es lo que nosotros también, como hijos del Señor, debemos también, amados hermanos, ser y alcanzar, amados hermanos, con todo, amado hermano, nuestro corazón, nuestra santidad debe resaltar sobre todas las cosas. Todas estas especies, dulces y amargas, eran machacadas finamente, golpeadas hasta hacerlas muy pequeñas, y mezcladas con el incienso, eran temperadas con sal como procedimiento final. Cuando todo esto estaba hecho, se lograba un perfume muy fragante. Este debía ser ubicado en los carbones de fuego sobre el altar del incienso delante del velo, y mientras el incienso se quemaba sobre el altar, la fragancia ascendía delante del velo hacia adentro del lugar santísimo. Eventualmente el santuario completo estaría penetrado con la dulzura del incienso. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo fue molido y machacado
en su ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Fue golpeado y molido en dificultades, pruebas, tentación y sufrimiento. Experimentó lo amargo y lo dulce, tal como el incienso era ubicado sobre los carbones, así Jesús experimentó el fuego. Cuando lo hizo, amado hermano, surgió como un suave incienso delante del Padre. Su vida entera estaba saturada con oración e incienso así hacia el Padre. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo le enseña a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y él nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo que el Señor Jesús estaba saturado de oración en su ser entero, cuerpo, alma y espíritu, así también la iglesia debe participar de esto mismo, siendo santificado, puro delante del Señor en su cuerpo, alma y espíritu, siendo agradables e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, amado hermano, no lograremos alcanzar la vida eterna si hubiese un arrebatamiento en este momento, si nuestra vida no es agradable delante del Señor. La fragancia de la vida de Cristo penetró en el lugar santísimo de los cielos. La fragancia fue agradable al Padre porque en Cristo había un equilibrio perfecto de todas las especies, de gracia, de amor, de verdad, misericordia, santidad y justicia. En Cristo todas estas cosas, también en completo equilibrio y con igual peso, Cristo solo entonces viene a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Él es aquel gran intercesor. Tal como la vida de Cristo estaba en perfecto equilibrio y era agradable al olfato del Padre, así debe ser la vida de la iglesia. Estoy hablando de su vida y de mi vida. No importa con cuál se esté. Puede ser, amado hermano, el hermano más humilde en la iglesia, como puede ser el ministro que está, hermano, ministrando esa iglesia. Debe tener, amado hermanos, también este mismo equilibrio que el Señor Jesús nos está enseñando en esta noche. En la vida de la iglesia, estas mismas especies de carácter divino, manifestadas de esta forma, en Cristo deben ser manifestadas en el cuerpo de Cristo, que es también la iglesia. La iglesia es el jardín del Señor. Recuerde eso, que usted, amado hermano, no es cualquier árbol, usted no es un arbusto amargo, usted es un jardín plantado en el jardín de Dios. Es lo que, amado hermano, nos está diciendo la palabra del Señor, que la iglesia es el jardín del Señor, desde Él, que las especies deben fluir hacia el exterior. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que cada planta plantada en el jardín de Dios debe de su vida, amado hermano, salir fragancia, salir olor. Y ese olor, amado hermano, debe ser un olor grato delante del Señor, primeramente, y delante de todos sus iguales. ¿No? De todos sus iguales. Yo quiero dejarle, amado hermanos, este estudio con una lectura de la palabra del Señor, donde la Biblia, amado hermano, nos está enseñando en el libro de Cantares, en el capítulo 4, libro de Cantares, capítulo 4, verso 12 al verso 16, allí la palabra del Señor está diciendo que usted es el jardín de Dios. Usted es. Y la Biblia nos dice, amado hermano, que
El verso 12 nos dice, huerto cerrado eres. Huerto cerrado eres. No eres, amado hermano, ya una persona, amado hermano, que ha sido plantada en cualquier lugar, en pedregales, sino estás en el jardín de Jehová, estás en el jardín de Dios. Huerto cerrado eres. Eres un huerto privado de Dios. Eres un huerto, amado hermano, privado. La Biblia nos dice, amado hermano, que nos dice, huerto cerrado eres. Hermana mía, le está hablando a la iglesia, y como si tú, amado hermano, todavía no te das cuenta de la vida que tú debes llevar delante del Señor, Él te dice, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de alenio y nardo. Todo esto, amado hermano, está en el jardín de Dios. Mira, aquí nos está hablando de especies aromáticas. Todo esto, amado hermanos, el aloe, el nardo, son, amado hermano, especies aromáticas. Lo mismo que el jardín de Dios debe ser también hijos, amado hermanos, redimidos, gente cambiada, gente redimida, amado hermano, que da un buen olor delante de Dios. Y la Biblia nos dice en el verso 14, nardo y azafrán, caña aromática y canela. Todo esto, amado hermano, son especies aromáticas, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con todas los principales especies aromáticas, fuente de huerto. También la Biblia te dice que eres pozo de agua viva, lo mismo que el Señor Jesús. Somos pozo de agua viva. Nuestra agua debe correr por nuestro interior, debe estar, amados hermanos, el Espíritu Santo corriendo constantemente, haciéndose sentir en nuestro corazón. Pozo de agua viva que corren del Líbano. ¿Cuál era la característica, amado hermano, del Líbano? ¿Por qué el Señor nos está hablando del Líbano? En el Líbano, amado hermanos, en el tiempo de invierno hay, amado hermanos, lluvias intensas, y después hay nieve, amado hermanos, que cubren la cumbre del Líbano. Y, amado hermanos, en el tiempo que esta agua va, hermanos, que está allí en el estado, hermanos, de nieve, luego, amados hermanos, que pasa el invierno, esta agua comienza a regar todo el Líbano, comienza a regar las laderas, comienza a regar los cerros o las montañas, amados hermanos, y es una agua pura, un agua cristalina, un agua limpia, lo mismo, amados hermanos, que cada cristiano debe ser, amados hermanos, un agua pura, un agua limpia, que pueda, amados hermanos, ser agradable para aquellos que la ven, una agua blanca, una agua, amados hermanos, dulce, que pueda entonces, amados, ser tomable. Así, amado hermano, es lo que Dios le está diciendo, pozo de agua viva que corre del Líbano. Y la Biblia nos hace un desafío, está llamando aquí a los vientos para que puedan soplar sobre su huerto. Y la Biblia le dice, levántate, Aquilón. Aquilón es el nombre de uno de los vientos. Y ven tu austro. Este también, amado hermano, es un viento, amado hermano, porque Dios llama a los vientos por su nombre, Aquilón y austro. Sopla en mi huerto, despréndanse sus aromas. Si el Espíritu Santo soplase, amado hermano, en cada uno de nosotros, ¿qué olor saldría delante del Señor? ¿Cuál sería el aroma que usted estaría desprendiendo? ¿Serán las aromas, amados hermanos, del huerto de Dios? Y Él dice, venga mi amado, dice el Espíritu Santo, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Eres tú una dulce fruta? Si Cristo pudiese ponerse en tu boca y morderla, ¿serías tú una fruta dulce y agradable delante del Dios eterno? ¿O tendría que el Señor pescarla de su boca y tener que tirarla porque es amarga o es agria? Por eso que, amado hermano, es necesario que nosotros miremos en la vida de Cristo, y en ella está también nuestra vida escondida. Que Dios te bendiga.